Si te encuentras atado a los vicios, a la drogadicción, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, travestismo, y te encuentras hundido y crees que no hay salida, estás en ese pozo de la desesperación. Déjame decirte que en Jeremías 32:27 dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, de todo ser viviente. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Este es el video del testimonio impactante del hermano Brandon Echavarría. Dios lo sacó del mundo del travestismo, de la droga y la maldad y lo llamó a su luz admirable. Le dio esta salvación tan grande. Si Dios lo hizo con él, lo puede hacer contigo. Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña el hermano Brandon Echavarría. Hermano Brandon, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos en esta hora de una manera muy especial en este maravilloso programa de testimonios. Soy Brandon Echavarría, su servidor y amigo. Bueno, hermano Brandon, para las personas que no le conocen, díganos quién es el hermano Brandon. Bueno, Brandon es una persona que por la gracia de Dios ha sido transformada y renovada por el Espíritu Santo hace 14 años, después de haberme sacado de una condición bastante fuerte. Humanamente no tengo títulos, soy solamente un cargadillo de la obra del Señor y el servidor del Señor Jesús por su gracia y misericordia. Amén. Bueno, yo sé que tú tienes un testimonio impactante, podríamos decir, de un pasado oscuro y en tinieblas a un presente lleno de luz y de esperanza. Cuéntanos, Brandon, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue muy triste, fue una niñez muy opaca, dado que sucedieron muchos sucesos, valga la redundancia, a muy corta edad, incluso antes de nacer, algo llamado problemas intrauterinos por el maltrato de mi padre hacia mi madre. Empezaron a desencadenar en mi vida cierta clase de traumas, trastornos y desórdenes mentales, emocionales y sexuales, los cuales empezaron a desarrollar en el transcurso de mi primera infancia. Es decir, que cuando nací ya venía con traumas por el maltrato psicológico y físico de papá. A los 4 años fui abusado con seducción infantil y a los 7 años fui abusado nuevamente con acceso carnal indebido. Y esto pues para mí fue bastante duro porque pues un niño no tiene experiencia de lo que es la sexualidad, no entiende qué es lo que está sucediendo. Y estas personas abusadoras, y quiero ser muy claro en esto, generalmente son personas conocidas de la familia que identifican la víctima, en el caso mío que era una persona muy vulnerable, lo que tristemente mi padre, que era un hombre cristiano, pero pues religioso, él ya murió, Dios lo perdonó, pero hizo mucho daño a la familia, un hombre que servía en la iglesia, un hombre que cantaba y predicaba muy bien, pero que maltrataba a su familia en casa. O sea que él pensaba que porque Dios lo usaba, entonces le daba derecho a él a maltratar a su familia y a sus hijos, especialmente a su esposa. Y pues las cosas no son así, porque eh, el ser cristiano implica tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo, y esto es amor, cosa que mi padre careció de esto. Y fui muy triste porque yo quería un padre ideal y pues él para mí fue padre ausente. Mi madre fue una madre sobreprotectora y también yo tuve una personalidad débil, que esto psicológicamente se llama triad, y se desarrolló en mí una cantidad de cosas en la edad más importante del ser humano, que es la primera infancia. Allí es donde se Ujú. forma el carácter, para bien o para mal, de los infantes. En este caso el mío ya estaba totalmente trastornado a corta edad y a los 7 años volví a ser abusado. Y así mi cuerpo se empezó a acostumbrar a que las personas abusaran de mí, las personas tomaran posesión de mi cuerpo, y yo buscaba a un padre. Ese padre ausente lo quería llenar con vacíos, con esos vacíos que tenía, perdón, quería llenarlos
eh, cuando otras personas de mi mismo sexo me buscaban, entonces así empezó a generarse en mí un apego homoemocional hacia personas de mi mismo sexo. Y fue un caos, mi vida fue un caos. Una persona bipolar que en un momento era alegre y en otro momento era introvertido. Eh, Era triste, triste mi historia a muy corta edad. Pese a que fui levantado en un hogar cristiano, poder ver cómo se desarrolló y se desencadenó en mí un trauma bastante fuerte. Y sumándole a esto, mis queridos amigos y hermanos, eh, en la iglesia, porque fui criado en el Evangelio, estos temas no los hablaban. Entonces yo quería respuestas para mí, porque yo sentí algo llamado eh, atracción indeseada por el mismo sexo. No lo practicaba porque yo me guardaba para Dios, me daba mucho temor, mucho miedo, pero esto yo no lo aguanté más, no lo aguanté más porque lo que escuchaban los altares era que nos mandaban para el infierno, bueno, tantas cosas que no encontré solución. Y fue tanta la presión en mí interiormente que aprovechó Satanás en ese momento para burlarse de mí y hacerme sentir que yo era poca cosa. Y yo dije, no, yo no hago nada acá, yo estoy siendo un hipócrita. Y sucedió algo, se atravesó una persona en mi camino y me convenció y me retiré a la iglesia del Señor, pero me pesó amargamente porque ahí fue lo peor. Yo no salí del closet, me metí en una cárcel espiritual con grillos y cadenas que eran Ah. difícil humanamente salir de allí, hermana. Bueno, te estabas contando que a la edad de 4 años fuiste abusado. Cuéntanos si tú realmente sabías lo que te estaba pasando, cómo fue tu reacción. No, un niño, porque era un niño, a esa edad no tiene ni siquiera uso de razón. Es un niño que apenas está explorando la vida, está experimentando, está aprendiendo de la vida cosas de niño y pues esto es nuevo para uno y las personas que abusan de uno, tanto con seducción infantil como con exceso carnal, indebido o violento, te manipulan. Y yo no sabía nada de sexo, nada de eso, pero esas personas despertaron en mí, tocando puntos claves del cuerpecito mío, eso que después yo iba a extrañar o a sentir algún placer. Era solamente un niño que me dejaba llevar por la corriente de que cualquiera que llegaba, en este caso fue otra persona como de 18 años, que me agarraba y él sí conmigo fue con acceso carnal indebido, también con engaños, con caricias. Y claro, como había ahí un vacío de un padre que nunca me acariciaba, nunca me besaba, nunca me abrazaba, para mí eso era como lo que yo necesitaba, ¿sí me hago entender? Sí, sí, Y sí. esto fue causa de que yo empezara como a dejar que hicieran eso conmigo. La gente me dice, ¿usted por qué no le contaba a sus padres? Porque esas personas lo manipulan a uno para uno no dar esta clase de información, dado que, pues como le repito, mi padre era un hombre tan agresivo y tan violento, decía, no, yo cuento esto, me matan. Cuando abusaban de ti, ¿cómo era tu reacción en el colegio? Tenía dos reacciones, era bipolar, porque en momentos era introvertido y luego era extrovertido, porque yo estaba tratando de llamar la atención, Ujú. porque quería que me escucharan, me están violando, están abusando de mí, mírenme. Entonces, una forma, es un mecanismo de defensa para uno canalizar ese dolor, pero pues no podía expresarlo porque pues obviamente, por varias razones, me daba mucho temor, me da muchísimo miedo de que hacen enterar de eso. Entonces yo callaba y esto cada día más iba creciendo entre mí un dolor grande, grande, sumándole a esto, hermano, la pobreza, sumándole a esto la ausencia de padre, sumándole a esto que mi padre después nos traicionó y se fue con otra mujer. Entonces el daño cada día era peor, peor para mí. ¿Cómo fue esa reacción tuya en tu adolescencia? Lo que pasa es que mi cuerpecito ya está acostumbrado a esta clase de eventos. Ujú. Entonces, habían vecinos de la casa, casados, heterosexuales, que al ver mi comportamiento, mi conducta, porque era muy amanerado, pues sabían que era fácil acceder a mí en cualquier momento, dado que mi papá no vivía conmigo, mi mamá mantenía trabajando y éramos muy pobres encima de esto. Entonces abusaban de mí cuando les daba la gana. Entonces mi cuerpo se acostumbró ya porque eso se llama placer. Y, y por eso es que por el placer muchas personas incluso han perdido eh, familias, ministerios, entre otras cosas.
Entonces ya se había despertado en mí ese placer que lo habían originado a mi corta edad. Tú estando en la iglesia, ¿no buscaste como ese refugio? Porque infortunadamente, como le digo en ese tiempo, el ser gay era una cosa horrible. ¿Vale? A usted Sí. lo estigmatizaban, las prédicas eran tremendamente fuertes del tema de la homosexualidad. No habían conferencias como las de ahora, no habían charlas como las de ahora que por la gracia de Dios yo estoy dando, sino que todo era un tabú, esa es la palabra correcta, todo era un tabú. Pero esto me ayudó a mi hermana a encerrarme y a no contar, porque estábamos en un paseo o en una reunión de jóvenes y me faltaba uno que otro que le hiciera uno como el gestico de burlarse de uno, de imitarlo, arremedarlo. Cuando destapaste lo que estabas viviendo. Bueno, realmente no era una vida que yo quería llevar, porque yo nunca anhelé ser travesti. Yo nunca anhelaba ser drogadicto, porque la gente nunca anhela ser drogadicto, ni alcohólico, ni nada. Eso se empezó a desarrollar por el mismo pecado, por el mismo trastorno, desórdenes, todo se empezó a generar esto en mi vida por todo lo que había en esas heridas del pasado. Entonces, mmm, quería como, o sea, de alguna u otra manera eso tenía que explotar, salir. Y de la única manera fue esa, o sea, refugiarme en personas que sí aceptaban y me amaban como yo era, que eran las personas de la comunidad. Entonces allí en este grupo de personas yo como que encontré mi familia y pues la iglesia no ayudó mucho porque cuando se dieron cuenta que yo estaba ya como en ese mundo, en vez de extenderme la mano, de pronto hermanito orando, mire, no, ni me saludaban, se pasaban la acera, bueno, me mandaron para el infierno. Y es triste, es Bueno, triste. amén. Bueno, cuéntanos con más detalle esa época de tu adolescencia. ¿Cuándo caíste en drogas? ¿Cuándo caíste en tu deseo más sexual o ser travesti? Cuéntanos más detalle de eso. En el grupo de personas con las que yo andaba, yo era, tenía un rostro muy agraciado y era pues delgado. Entonces empecé a andar con personas travestis y estas personas, como se dice coloquialmente, me treparon. Venga, lo trepamos. O sea, venga, lo maquillamos, le enseñamos el tema de las hormonas, todo, y yo empecé a transicionar suavemente con hormonas. Mi cabello creció, me salieron senos poquitos. Mi cuerpo empezó a ser muy estilizado, como parecido al de la mujer, pero pues nunca yo en el caso me vestía de mujer, sino que yo en casa llegaba con chalequitos para que no se vieran los botones, los limoncitos que tenía y me agarraba el pelo porque sí me lo dejé crecer. Pero pues supuestamente esa es la vida que yo quería porque era algo placentero, pero cada día me hundía en más cosas, en más cosas. Empecé a practicar todos los shows en Cali, en varias partes, en Florida, bueno, en fin, espectáculos, reinados, todo eso. Y pues la rumba, la euforia, el trago, y empecé a conocer ya el tema de las drogas. Y eso es una cosa que lleva a otra, como dice el apóstol Pablo, pecado que lleva a otro pecado, la ley, la retribución de nuestro extravío. Entonces, terminé ya consumiendo drogas, ya después de que me volví farmacodependiente, el pelo se empezó a caer, las hormonas hicieron un choque químico y se me pudrió este seno y empezó a salir materia podrida, los pies se llenaron de hongos, ya no me llamaban para espectáculos porque empecé a vender la ropa, o sea, fue una cosa, una miseria total, ya empecé a robar en mi casa, pero gracias a Dios, que a pesar de que éramos tan pobres, hablándolo económicamente, mi mamá una mujer que amaba mucho a Dios y ella hizo algo muy importante. Primero perdonó a mi padre por haberla abandonado por otra mujer para que Dios hiciera un trabajo en nosotros. Fueron 19 años, mis queridos hermanos y amigos, que estuve en esa situación. Después de que caí en el bazuco de la marihuana, ustedes ven ahí una foto donde tengo el pelo rojo, ya ahí no era travesti, ya ahí no tenía, y estaba ya enfermo, era farmacodependiente. Creo que hay otra foto, hermana, que le envié, mmm, como terminé de mal, esto, eh, una persona mucho mayor, creo que me veo ahí. Ustedes pueden ver estas fotos, y ahí terminé yo ya en el bazuco, la marihuana, el perico, brujería, hechicería. Mire cómo terminé allí en esa foto. Parezco una persona adulta, ya mayor. Aquí tengo 48 años y apenas tenía 23 y me dio una persona mucho mayor, pero era porque ya estaba consumido por drogas. Pero gracias a Dios
que una madre clamó por mí 19 años. Bastante. 19 años casi clamó por mí, pero ella clamaba, pero también me daba amor. Nunca me echó de la casa, nunca me estigmatizó. Cuando se dio cuenta que yo era un travesti, que yo era un homosexual y todas estas cosas, le dio dolor, claro, como a cualquier mamá, pero Dios le habló y le dijo que la lucha no era contra mí, que su lucha era contra principados, contra potestades, contra los gobernantes del destino de este siglo y contra huestes de maldad que habitan lugares celestes. Pero que esa lucha ella le iba a ganar de rodillas, porque sumando todo el dolor que le tocó a ella padecer conmigo, mis hermanos también agarraron drogas, alcohol y armas, todas estas cosas. Pero Ujú. fueron 19 años que esta mujer se empoderó, guerrió, pero para que Dios le diera victoria, ella tuvo que primero perdonar a mi papá y a la que dañó el hogar. Hermanos, el perdón no es una emoción, el perdón es una elección. Para que usted lo tenga en cuenta, para que usted no esté diciendo, no, es que yo no siento perdonar. Si tú no perdonas, no esperes que Dios dé respuestas a lo que tú estás esperando. Ella perdonó con todo el corazón a papá y a la que dañó el hogar. De hecho, hoy por hoy, la que dañó el hogar es muy amiga de nosotros, la queremos mucho y también es cristiana. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el perdón. Dios rompe cadenas y sana heridas. Y si usted no perdona, ahí va a estar la herida abierta y usted va a seguir sangrando sobre aquellos que no ocasionaron esa herida. Amén, amén. Bueno, ¿hasta dónde tocaste tú que te diste cuenta que necesitabas ayuda? Yo siempre supe que necesitaba ayuda, pero cuando uno está encadenado es difícil. Por eso es que más que aprender cómo desintegrar todo el tema de la ideología de género, es muy importante aprender es cómo ser una red de apoyo a estas personas que de una u otra manera quieren salir de ella. Es decir, predicar el evangelio a toda criatura, como dice el Señor, pero no pretender cambiar las personas su manera de vestir. Yo creo que esto es falta de respeto porque Dios no nos ha mandado a nosotros a cambiar a nadie. Esto se Ujú. llama obra del Espíritu Santo. Entonces, ser una red de apoyo más que aprender a cómo desintegrar la ideología de género es altamente relevante para ayudar a esta clase de personas que hoy por hoy están llegando a nuestras congregaciones buscando de Dios. Es muy importante. Ah, Yo sabía que necesitaba de Dios y mi mamá hizo un trabajo muy bonito conmigo, con mis amigos, porque ella nunca me rechazó, nunca me estigmatizó. De hecho, yo tomé la decisión de irme de la casa, ella no me echó, pero donde yo vivía, ella iba, me visitaba, me daba serenata, me decía cuánto me amaba. De hecho, cuando me encontraba en la calle y yo estaba a punto amanecido o algo, ella no me criticaba, ni me mandaba para el infierno, me abrazaba y decía, Señor, yo no estoy abrazando a un homosexual, ni a un travesti, ni a un drogadicto, ni a un alcohólico, ni a un hombre derrotado, Señor. Yo estoy abrazando a un predicador, a un adorador, a un hombre en victoria. Ella confesaba las cosas que no eran como que si fuesen. Y eso soy ahora. Porque es que creerle a Dios con violencia y atrevidamente es muy importante. Y sabe que solamente se necesita una poquita así chiquitica fe para poder hacer que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. y las oraciones de las madres hacen un efecto increíble. Esas son las que nos sostienen a nosotros. Amén, amén. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu última relación y cómo fue que tú dijiste, dejo esto por completo? O sea, ¿cómo fue tu conversión? Yo fui una persona muy promiscua y a mí no me duraban las personas porque yo tenía un problema que la misma promiscuidad no me dejaba a veces como portarme bien y las drogas. Y todas estas cosas generaban choques con las personas porque yo me drogaba y tenía actitudes muy feas. Y lo que puso ya un parámetro, una línea en esto, fue cuando una de las personas con las que yo vivía se le metió un demonio, se personificó y Satanás habló por medio de esta persona, o legión de demonios, más bien, no sé qué principado era, vinieron por mi alma. Era una madrugada del 26 de marzo donde Satanás se personificó, o legión de demonios enviadas por Satanás, y fueron por mi alma. 2 de la mañana, más o menos 3 de la mañana, no recuerdo bien, pero sé que era la madrugada. Esta persona se, se me manifestó un demonio fuerte, legiones, e intentó estrangularme y mientras que me estrangulaba me hablaba y me decía que vino por mi alma, o sea, me quería ya quitar la vida, pero porque en la iglesia donde mamá asistía ya se me metió varias veces en 40 días de ayunos por todos los apartados y yo era uno de ellos. Y ella estaba haciendo un trabajo muy bonito de oración, de amor, de serenatas,
Entonces, sabía Satanás que le quedaba poco tiempo y él dijo, no, antes de que se convierta, dijo, llevémonos esta alma. Pero como las almas le pertenecen a Dios. Entonces, ese Amén. 26 de marzo, cuando Satanás quiso quitarme la vida y yo me estaba muriendo, fue donde reconocí de que realmente ya eso era algo demoníaco. Y fue donde yo clamé a Dios cuando estaba muriendo que tuviera misericordia de mí, porque en una ocasión mamá me dijo, mi hijo, si algún día usted llega a estar en el lecho de la muerte y no estoy para socorrerlo, clámale a Jesús que Él es Padre de misericordia. Y yo sé que Él es el que hace los milagros y Él lo va a ayudar, siempre y cuando usted disponga su corazón, porque un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar el Señor. Y en el momento yo angustiado le clamé al Señor Jesús, y cuando le clamé al Señor, porque yo antes lo invocaba y el demonio se enojaba más y se burlaba de mí, pero cuando le dije a Jesús que tuviese misericordia de mí, ahí fue donde yo le invoqué el nombre de Jesús borracho y drogado, y él reaccionó, me soltó, y yo salí corriendo y lo dejé encerrado. Llegué donde mi mamá, y la sorpresa que mi mamá estaba en ese momento clamando por mí de rodillas en su Gloria a casa, Dios. y Dios ya le había mostrado que uno de sus hijos estaba en peligro de muerte. Ahí fue donde se levantó ella a la madrugada, fuimos a hablar con el pastor, y es una tremenda liberación impresionante en esa cuadra, pero Dios libertó a ese muchacho. Al otro día fuimos a la iglesia con mi mamá, y allí la palabra me convenció, el Señor, y me transformó. Y en esa Bueno, noche yo sentí como su poder y su gloria entraron directamente en mí. Y esa noche fue una experiencia muy linda, porque cuando yo llegué a la casa, llegué primero que él, que era mi compañero sentimental, llegué con mi mamá después del culto, porque esta persona se quedó hablando con unas personas en la iglesia. Yo llegué a la casa como atónito, sorprendido, y mi mamá hizo una serie de oraciones en la casa, de liberación y todo, y empecé a botar películas que tenía de pornografía, porque yo era un consumidor de pornografía. Empecé a botar amuletos, cosas que tenía, porque Dios empezó a mostrarle a mi mamá lo que había guardado en los cajones, y yo me sorprendí que ella me dijera lo que había allí. Entonces, cuando llegó la persona, después de que mamá se había ido, me sorprendió, porque cuando él entró, yo ya no veía a esa persona igual. Yo ya miraba a esa persona diferente, y yo le dije, qué pena, pero yo hoy no voy a dormir contigo en esa cama, porque no sé qué pasó en esa iglesia, pero me siento diferente, me siento distinto. Y la persona se puso a llorar y dijo lo mismo. Ahí fue donde dijimos, el Señor nos transformó y tomamos la decisión de separarnos, y ya cada cual por su lado. Y yo me enamoré fue del Señor Jesucristo. Y aquí voy con el Señor ya hace 14 años. El proceso no ha sido fácil, pero con el Señor Jesús todo se puede. Amén. Hay mucha gente que recurre de pronto a diferentes fundaciones, entidades o psicólogos, pero el único que hace esa obra perfecta es el Señor Jesús. Sí. La psicología, hermana, perdón, sí tiene un manejo bonito dentro de la iglesia, porque se identifican rasgos psicológicos, se pueden hacer genogramas familiares, se puede ayudar mucho a la persona con el tema de terapias, consejería. Pero a mí personalmente, a mí no me cambió ni psicólogos, ni terapias, ni fundaciones, y mucho menos tuve necesidad de hacer terapia de conversión. Esto no existe en nuestra iglesia. A mí que me cambió totalmente fue el Espíritu Santo de Dios. Yo duré 19 años consumiendo drogas y en ese mundo, y en un 26 de marzo del 2010 Jesús rompió todas las cadenas que me ataban con su poder y con su gracia. El Señor Jesús no necesita que nadie le ayude. Él tiene poder suficiente para hacer las cosas nuevas. Amén. Cuéntanos un poco acerca ahora de tu vida, ¿no? Felizmente soltero, porque yo tomé una decisión y entendí de que el estado civil no implica en que usted le sea fiel a Dios. Usted le es fiel a Dios casado o soltero. Muchos de los amigos míos que han sido convertidos en mi ministerio ya se han casado, porque Dios les ha puesto a sentir, porque ellos han anhelado, ellos han deseado eso. Yo no. Yo dediqué mi vida al servicio a Dios 100%, a cuidar a mi mamá y ayudar gente a salir de esa situación. Y para mí es una lección que quiero que la gente respete, porque ha habido mucha controversia, porque la gente está esperando en que yo me case para medir la obra de Dios. Y la obra de Dios no se mide de esta manera, sino por los frutos. Porque hay mucha Amén. gente casada, mi hermana y mis amigos, que tienen una doble vida, y esto así no funciona. Usted le es fiel a Dios soltero o casado, pero
debe serle fiel. Si usted ama a Dios, le ama como sea. Pero yo elegí, porque es mi elección, no casarme. Vivo feliz, no me hace falta una persona a mi lado. Soy completamente feliz. Viajar, sirviéndole a Dios, disfrutar de mi familia, de mi mamá, mis sobrinos, mis hermanos, de la iglesia, mi ministerio. Es para mí, eso es, hermana, wow, increíble, increíble. Pero entonces no tengo el sentir, porque uno necesita que eso nazca, que uno sentirlo, pero yo no tengo el sentir. Yo siento muy feliz, me siento muy feliz como estoy. Amén. Bueno, yo sé que tú también cantas. Ujú. Estás en el ministerio de la alabanza, si no estoy mal. Por la gracia de Dios soy salmista, también soy conferencista, pues humildemente lo digo internacionalmente. De hecho, ya dentro de un poquito tiempo salgo para Estados Unidos, 2 meses allá, voy a estar en lugares ministrando. Luego llego a Colombia y sigo aquí en otras ciudades. Luego voy para El Salvador, luego voy para Chile. Tengo ya unas invitaciones ahí, unos compromisos en estos países llevando esta palabra poderosa del Señor Jesucristo y siguiendo el ejemplo de Jesús de predicar este evangelio como él nos dejó, y también el ejemplo de mi hermano Pablo, y por todo el mundo llevar este Amén. precioso evangelio. Amén. Bueno, ¿qué consejo tú le darías a una persona que esté viviendo lo que tú viviste? El consejo que le daría a una persona que aún no ha salido de esta situación, decirle que Jesús le ama indistintamente de cómo está, Jesús te ama. Si eres travesti, si eres lesbiana, si eres no binario, si te percibes lo que sea, como seas, Jesús te ama tanto, tanto que Él te quiere salvar. Solamente que le des la oportunidad al Señor a que Él entre en tu vida y dejes que el Espíritu Santo haga una obra en tu corazón. Y a los que están en este camino y que están luchando y que se han sentido de una u otra manera estigmatizados, rechazados por ciertas actitudes y ciertas personas, decirle que no coloque su mirada en el hombre. El hombre siempre va a fallar, el hombre siempre va a rechazar, el hombre nunca va a perdonar. Mucha gente te va a señalar dentro de la misma congregación, pero que coloques solamente tu mirada en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Cuando esto lo tengamos en claro, nos vamos a enamorar y nos vamos a apasionar con el Señor Jesús. Y deja que fluya esa agua viva dentro de ti, que es la presencia de Dios. Amén. ¿Tú recibes llamadas como para ayudar a personas? Trabajamos con la hermana Giovanni Ujú. Calderón, yo le refiero a pacientes, ella también es una hermana que es psicóloga y sexóloga, que también ayuda a mucha gente a salir de esta condición de la homosexualidad, de la pornografía, del lesbianismo, bueno, tantas cosas, de pareja. Y si se puede hacer algo, hermano, claro, yo en este momento tengo un grupo de 300 personas más o menos que han salido de esta condición en mi ministerio y que de una u otra manera están luchando, porque esa es la palabra correcta, hermana, están luchando para que Dios los sostenga. Porque hay algo que quiero dejar muy claro, hermana, aprovechando esta entrevista, es que cuando las personas salen de la homosexualidad, salen del transvestismo, salen del lesbianismo, hay una conducta que está a veces muy marcada en muchas personas y la gente quiere ya, que se cambie de vestir, que se quite los aretes, de que hable como hombre, de que siente como hombre. No le ayude a Dios, no pretenda usted ayudarle a Dios, que lo que Dios no hace, todo no lo puede hacer. Déjelo que Dios haga su obra y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él forme a estas personas. Deje que Dios haga las cosas. Usted solamente predique el Evangelio, predique el Evangelio. ¿Qué más? O sea, es mucho saber que estas personas van y se sientan en la iglesia a escuchar palabra de Dios. Yo ayer predicaba en un evento y he escuchado con todo respeto, he escuchado a mucho líder, mucho pastor diciendo que la iglesia ha cambiado, que anteriormente que la gente había una unción poderosa, que las sillas de ruedas las dejaban en los altares, que dejaban las muletas, que habían milagros poderosos, que habían sanidades majestuosas, que eso se ha perdido. No, señor, qué pena, pero estamos muy equivocados, porque dice la palabra de Dios que en los postreros días Dios derramará ese espíritu sobre toda carne. ¿Qué le interesa más a Dios, mi hermana? ¿Sanar a alguien o, o salvar a alguien? El Señor no está Salvar, interesado tanto en salvación, sanar a nadie. Él quiere salvar. salvar a la gente. ¿Cuándo Ujú, usted veía lesbianas y homosexuales en un culto? En la época de antes. Nunca. ujú.
Ahora van, hermana. ¿Cuándo usted veía a un guerrillero? ¿Cuándo usted veía a un sicario en un culto? ¿O cuándo usted veía, hermano, en un culto a una persona como en la condición en la que yo me encontraba? Hermano, eso era un evento. Ahora están llegando así, hermanos. El milagro más poderoso que está sucediendo en esta época, hermanos, no es que Dios sane un paralítico. Sí está pasando porque sí, Dios lo sigue haciendo. Pero el milagro más grande que está sucediendo es que las almas se están convirtiendo al Señor. Los jóvenes, los adolescentes están llegando a los pies de Cristo. Hermanos, brujos, hechiceros. Eso es increíble cómo Dios está transformando esta clase de personas homosexuales, lesbianos, gente tatuada, gente brujo. Están llegando a los pies de Cristo porque ya Jesucristo viene. O sea que el Espíritu Santo de Dios no lo para nadie, no lo frena a nadie. Él es poderoso y va para arriba. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Brandon, por contar tu testimonio y dejarte usar por el Señor Jesús. Y espero que el Señor Jesús bendiga ese ministerio tan grande que tienes y que puedas alcanzar a muchos con tu testimonio. Amén. Y quiero dejar esta palabra en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes. No se olviden que el amor cubre multitud de pecados. Jesús no nos ha enviado a criticar, no nos ha enviado a condenar, no nos ha mandado ni ha enviado a censurar. Y mucho menos Jesús nos ha mandado a cambiar a la gente. Él nos envió a predicar el evangelio, escuchen bien, a toda criatura. Y cuando usted predica el evangelio, empieza en ese mismo momento la obra del Espíritu Santo en cada persona. Entonces usted solamente predique el evangelio, que a mí me predicaron el evangelio, y el que hizo la obra de mi vida fue el Espíritu Santo. El que cambió mi forma de vestir fue el Espíritu Santo. El que cambió mi forma de actuar fue el Espíritu Santo. El que quitó mis deseos de fumar drogas y consumir licor fue el Espíritu Santo. El que quitó los deseos de ver pornografía y practicar la homosexualidad fue el Espíritu Santo. No fue el hombre, fue el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar, creer en Dios y esperar en Él. Echa el pan sobre las aguas, que después de un buen tiempo lo hallarás. Amén, gloria a Dios. Hermoso consejo. Gracias, Brandon, por participar en este segmento y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. El Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga a todos en